Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Muy buenas tardes, muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día, casi en punto de las 7 de la tarde, como todos los martes y jueves. Aquí arrancamos nuestra conversación, estamos saliendo por Wow TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes José Buendía MX en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por entrarle, participar con nosotros, envíenos sus comentarios, sus puntos de vista, para subirlos acá a la mesa y hablar de lo que está pasando en la economía mundial y, por supuesto, su impacto en la economía mexicana. El escenario ha cambiado en las últimas semanas, en prácticamente un par de meses, demostrando la fragilidad de la escena internacional y el fuertísimo impacto que tiene para el país. Si hace un par de meses, un poco más, el peso se cotizaba en alrededor un poco más de 16 por dólar, en la madrugada del domingo para el lunes, con motivo de las turbulencias financieras internacionales, llegó a traspasar la barrera de los 21 pesos y caer en su peor cotización de los últimos 2 años. ¿De qué manera estas turbulencias, este terremoto financiero que arrasó con los mercados el lunes pasado, aunque han experimentado el martes un rebote, afecta el fin del sexenio del presidente López Obrador, que está cerca de concluir, y el inicio del nuevo gobierno, la transición de gobierno de Claudia Sheinbaum, que toma posesión el próximo 1 de octubre. El fantasma de las crisis sexenales vuelve a planear sobre el país, aunque el presidente López Obrador dice: aquí la cosa va bien, pasamos bien la prueba, la economía está sólida y todavía podemos aguantar un poquito más. ¿Qué significa un poquito más? ¿Hasta dónde y cuál es el alcance de ese poquito más? ¿Y cuáles son las medidas que tendría que tomar el país para enfrentar un escenario muy incierto en el segundo semestre por todos los eventos internacionales que van seguramente a influir en la economía mundial y en las finanzas internacionales, como la elección en Estados Unidos, la situación de Japón y su subida de tasas, así como la previsible escalamiento del conflicto en Oriente Medio? Para hablar de este tema me da mucho gusto, como siempre, que me acompañe. Usted lo conoce, es amigo de este programa, Héctor Villarreal, economista, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y al que saludo, pues como siempre, con mucho gusto. Héctor, hace tiempo que no nos veíamos, pero un placer como siempre que estés acá con nosotros. El placer es mío, Pepe, estar contigo, con Adriana, con Luis. Muchas gracias. Adriana García es la jefa de economía de México. ¿Cómo vamos? Adriana, como siempre, un gusto saludarte. Muchas gracias por venir. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un gusto platicar con Héctor, Luis y contigo, Pepe. Y ahora déjame saludar finalmente a Luis González,
economista, financiero, matemático, súper activo además en redes sociales metiendo comentarios sobre el tema. Me parece a mí que muchos de ellos muy atinados y por eso mismo me da mucho gusto saludarlo. Luis, muchas gracias por venir. Pepe, mil gracias por la invitación. Adriana, Héctor, mil gracias por compartir el panel acá con nosotros y bueno, encantados de platicar. Bueno, como hice alguna mención a este fantasma que recorre este país de las crisis sexenales, ustedes me van a permitir empezar con Héctor Villarreal, no solamente porque es el primero que presenté, sino porque trae mucha más memoria, me imagino, que lo que traen ustedes de lo que significa este asunto de las crisis, del fantasma de las crisis financieras sexenales, Héctor, y yo no sé si pudiéramos empezar con ese tema. A ver, ¿hay alguna base para pensar que lo que estamos viviendo de las turbulencias financieras y la caída del peso pueda albergar, digamos, con cierta credibilidad un temor de esta naturaleza? Mira, Pepe, pues primero muchas gracias. Yo creo que es una gran pregunta para arrancar. Probablemente Luis ahorita se quiera meter a toda la parte financiera y pues contarnos por qué el lunes fue tan peculiar, qué tuvo que ver con Japón. También estoy seguro que Adriana pues nos va a contar muchas cosas de la economía en general. Yo quisiera concentrarme un poco en finanzas públicas. Mira, a mí me parece que riesgo de una crisis a la vieja usanza, hasta hace muy poco, pues la probabilidad se veía bastante baja. Dicho lo anterior, sí se reconocía que en finanzas públicas traíamos un problema, un déficit particularmente grande en 2024 y además con un sabor medio estructural. Es un déficit que si lo piensas en términos de requerimientos financieros del sector público federal, que yo creo que es la medida que se debe de utilizar, pues anda rondando en el 2024 casi 6% del PIB. Es un déficit muy altísimo, sí. Bastante grande. Y además o sea, aquí para qué hacernos patos. Este déficit está financiando en parte gasto corriente y no se ve cómo cortarlo. Entonces, eso sí nos ponía un poco nerviosos, diciendo, pues, ¿sabes qué? Se va a tener que hacer algo. Pero por otro lado, decíamos, pues, ¿sabes qué? Está una economía relativamente bien, consumo privado viene muy fuerte, se anunciaba mucho esto del nearshoring, pero de repente, después de las elecciones, empezamos a ver una serie de decisiones políticas que hacen que calificadoras, inversionistas, etcétera, empiecen a cuestionar muchas decisiones del gobierno. Digo, tiene que ver con la reforma judicial, tiene que ver con esto de la extinción de organismos autónomos, con una centralización del poder, pero que también le quita contrapesos a los inversionistas. Entonces sí empezaron una serie de focos amarillos por ahí. Entonces, llegamos a estas noticias de la semana con unas finanzas públicas vulnerables y con decisiones políticas que al menos en los siguientes 2 años nos dicen, pues, ¿sabes qué? Esta economía que se veía, pues, si no boyante, al menos con muchas señales positivas, se empiezan a cuestionar. ¿Esa es una crisis de fin de sexenio? Creo que no, pero sí nos mete en un momento sustancialmente más delicado del que se percibía hace unos meses. Pues ahí acabas de recibir un saludo desde tu tierra, de un paisano, Efraín Rentería, desde Escobedo. Y déjame ir entonces con Adriana. Y a ver, Adriana, el punto que pone sobre la mesa, Héctor, está focalizando la economía nacional. Y yo te diría, en este tratar de comparar lo que el escenario que había hace unos meses al de hoy, en el que hace un tiempo, pues digamos que la palabra que tanto se escuchaba del Mexican Moment para resumir, digamos, las enormes expectativas que el nearshoring estaba levantando hacia el futuro del país, que no ha dejado de haberlas, pero sin embargo sí se han, digamos, diluido un poco. Hoy se convierten
en comentarios sobre cómo nos está o cómo puede afectar el fin del sexenio la caída del peso, que como decía al principio del programa, se llegó a alcanzar niveles superiores a los 20 pesos la madrugada del domingo al lunes en el mercado japonés. Así es, como comentaba Héctor, esperábamos, los mercados también esperaban que México tuviera un crecimiento más robusto, sobre todo en la primera mitad del año. Y esto por condiciones positivas, tanto internas como externas. Teníamos un gasto pues adicional en el gasto público para terminar las obras de infraestructura, pero también porque este año se había pedido un endeudamiento histórico que coincidimos totalmente con Héctor, que se ha utilizado en gran parte para financiar gasto corriente. Y por el otro lado, teníamos un entorno internacional que esperaba, bueno, más bien, que en Estados Unidos nunca se materializó la recesión en la primera mitad del año como muchos especialistas esperaban por las altas tasas de interés para hacer frente a la inflación. Pero también México tenía o tiene, pero ahora va a ser en un entorno un poco incierto, el potencial del nearshoring. Y veíamos que en algunos estados muy particulares de la República Mexicana, porque aquí una tarea muy pendiente del gobierno es que más partes de los estados de México participen en esta relocalización de industrias. Pero habíamos tenido y observado una inversión robusta en el primer semestre del año, pero los últimos datos del Producto Interno Bruto, con los datos oportunos al segundo trimestre, vemos una desaceleración en la economía mexicana, vemos que las previsiones de crecimiento que se ubicaban alrededor del 2% anual, hoy se encuentran en varias encuestas alrededor del 1,7, 1,8%. Y hacia el segundo semestre, pues vamos a tener un entorno de incertidumbre. Y esta va a estar asociada al proceso electoral en Estados Unidos, pero también a las turbulencias financieras como las que comentabas del fin de semana y, bueno, un posible escalamiento en Medio Oriente. Pues ahí está, Luis, han apuntado factores internos, pero déjame preguntarte a ti directamente. El presidente dijo, sí, pasamos ya la prueba, por lo menos la prueba semanal de las turbulencias que azotaron al peso el pasado fin de semana, y decía una cosa que me llamó la atención, que era, pero todavía incluso podemos aguantar un poquito más. ¿Qué significa o cómo interpretas tú el podemos aguantar un poquito más? ¿A factores internos, a la cantidad de eventos exteriores que puedan impactar? ¿Tú por dónde lo lees? Claro. A ver, bueno, antes de contestar la pregunta, complementar un poquito lo que dijo Héctor, lo que dijo Adriana. Más bien, los países pueden morir de dos formas, ¿no? Una muerte súbita, que son muertes como las que veíamos al final del sexenio, una muerte en donde por temas macroeconómicos todo se te viene abajo, ¿no? En el 94 o en el 82, ¿no? Todo se viene abajo, temas macroeconómicos, al país le da un infarto cerebral y pum, se acaba. Y luego tienes otro tipo de muertes, que es muerte crónica degenerativa, que es una muerte, como dirían los chinos tienen esta forma de tortura que se llama death by 1,000 cuts, ¿no? Muerte por mil cortaduras, por 1,000 heridas, en donde pues poquito a poquito se van acumulando los riesgos hasta que eventualmente pues el paciente muere, ¿no? Yo creo que México dejó de tener este tipo de muertes, ¿no? A raíz de la crisis del 94. Yo creo que la crisis del 94 fue la última muerte súbita en la que estuvimos cercanos del abismo, digamos. Así y después, yo creo que más que riesgos macroeconómicos inminentes, estamos viendo más una enfermedad crónica degenerativa hacia adelante, ¿no? Temas de pérdida en el poder en las instituciones,
de pérdida o de baja en la calidad del presupuesto, ¿no? Y bueno, ahí mis otros dos compañeros ponentes saben más al respecto, ¿no? Entonces, pero yo creo que estamos más en ese segundo tipo de muerte, no en una muerte más crónica degenerativa que no pasa de un día para otro, sino que se van acumulando los riesgos y eventualmente pues, el paciente termina en coma, ¿no? Positivo en este, digamos que en esta forma de muerte, ahí suele ser positiva, contraria a la súbita, porque bueno, tienes mucho más tiempo para actuar y para corregir el camino. Hablando ya directamente del tipo de cambio, sí, a ver, efectivamente lo que pasó el fin de semana no tuvo nada que ver con México, no esa subida del tipo de cambio a 20.24, que fue el máximo que tocó en algún momento de la madrugada del domingo, no tuvo nada que ver con México, fueron más factores globales. Y no hay que olvidar cómo empezó el sexenio, ¿no? El sexenio empezó con un tipo de cambio de 19.5, que es más o menos donde está ahorita. Entonces, cuando el presidente dice que podemos aguantar más, la verdad es que podemos aguantar más. Veníamos de tipos de cambio de 21, 22 sin mayor problema, ¿no? De hecho, incluso para el gobierno, ¿no? Y aquí no me van a dejar mentir mis compañeros, pero para el gobierno en términos de presupuesto, pues es mejor un tipo de cambio depreciado, porque al final del día el gobierno es receptor de dólares, ¿no? Incluso receptor neto de dólares, ¿no? El petróleo que vende menos los intereses que paga en la deuda externa siguen siendo positivos, ¿no? Entonces, un tipo de cambio, mientras vemos una depreciación ordenada, mientras vemos una depreciación alrededor del 20, 21, 22, el tipo de cambio no debería ser un problema, ¿no? Pues es interesante un poco lo que han coincidido en los diagnósticos, Héctor, más o menos los tres, tanto factores internos como externos, pero el punto es, ¿y qué tienen que hacer las autoridades mexicanas? Frente a esos escenarios es difícil dormir, digamos, a pierna suelta, tienen que estar necesariamente preocupados y pensando qué van a hacer. Y entonces ahí me viene a la cabeza, pues justo la experiencia, por ejemplo, de Estados Unidos. Se criticó muchísimo a la Fed de haberse tardado en subir las tasas de interés y ahora le están pegando duro también porque no las baja lo suficientemente rápido y es posible que sea una de las causas que genere una recesión en los próximos meses en Estados Unidos, que es parte de lo que explica la turbulencia financiera internacional. ¿Qué tienen que hacer aquí en México? Se reúne el próximo jueves el Banco de México para decidir sobre el tipo de cambio. ¿Qué tiene que hacer? ¿Tiene que bajarlo? ¿Cuánto tiene que bajarlo? ¿O tiene que mantenerse para que no se le vaya la inflación, que aunque todavía, aunque ha registrado algunas bajas, todavía es leve? ¿O debe de entrar el Banco de México, como ya dijo en su momento la subgobernadora, a decir, oigan, si hay volatilidad extrema, vamos a entrar nosotros a controlar? ¿Qué tiene que hacer? Mira, yo creo que es un tema bien interesante lo que ocurre con Banco de México, Pepe, y casi para un programa completo. Parte del asunto es que estamos viviendo a nivel macro varios desequilibrios simultáneos. O sea, si tú veías la fotografía hace unas semanas, había un montón de cosas que no hacían sentido. Por ejemplo, no logramos converger a la meta de inflación que puso el Banco de México. Sin embargo, traemos pues una tasa real arriba de 500 puntos base. O sea, entonces sí es una tasa alta. Por otro lado, alguien puede decir, bueno, es que aquí traes una desincronización entre política monetaria y política fiscal también severa. Es una tasa real bastante alta, pero traes un déficit fiscal de 6 puntos. Entonces tienes como que un banco apretando, un banco central apretando, un gobierno metiendo el acelerador. Teníamos un tipo de cambio que mucha gente pensaba que no estaba en su valor real. Luis por ahorita lo comentaba, pues empezamos el sexenio en 19.5, 20 pesos, de repente llegamos a 16. Esto para los exportadores pues les cortaba el margen de ganancia de manera bastante importante,
pero al mismo tiempo las exportaciones mexicanas, por una serie de razones, seguían creciendo a buena tasa. Entonces, tú veías todo este panorama y dices, oye, pues ¿sabes qué? Es un tablero que no hace sentido. ¿Qué tendríamos que estar viendo? Digo, yo no sé perdón, Héctor, ¿qué pieza faltaba en ese tablero sin sentido? ¿O cuáles eran las piezas que te parece que estaban chocando más, que no permitían, digamos, que fuera coherente la imagen? Pues para empezar, por un lado, un déficit fiscal muy grande con una política monetaria, pues con una tasa real alta. Entonces dices, aprietas en lo monetario, muy laxos en lo fiscal y con unos pleitos que pues también son importantes. El servicio de deuda creciendo para el tipo de recaudación que tenemos, que también ahí es una presión. Entonces, además de todos los compromisos que ya se tenían, yo no sé qué va a hacer el Banco Central en la próxima reunión. Creo que la decisión que tome va a dejar gente molesta en cualquiera, incluso estamos viendo en las redes pues unos pleitos bastante interesantes, pero sí creo, Pepe, que van a tener que venir decisiones complicadas y que se van a tener que afrontar. Decisiones que de repente pueden estar muy cercanas de lo económico. Déjame empezar con una grande, Pemex. ¿Qué vamos a hacer con Pemex? O sea, punto y sencillo. Tienes una austeridad en el gobierno, en unos rubros durísima, y estás hablando de que a Pemex, el gobierno federal, incluyendo la inversión de Dos Bocas, pues le metió en el sexenio 2 billones de pesos. O sea, entonces, 2 billones de pesos, no tienes a un Pemex más funcional, no, su deuda bajó prácticamente nada, todo es el tipo de cosas que sí tendríamos que estar viendo muy pronto, porque si no, el riesgo país se te va a disparar. Bueno, eso es lo que parece que están tratando de medir todos los días las calificadoras y los inversionistas. Y un día, sin duda, importante, Adriana, es el jueves. A ver, ¿tú qué recomendarías? ¿El Banco de México tiene que bajar la tasa de interés? ¿Y tan poquito como al 25 o debe subirse y debe irse al 50? ¿Qué debe hacer? ¿O debe meter control digamos, para evitar volatilidad cuando sea máxima? ¿Qué debe hacer? ¿Qué va a pasar el jueves? Es la gran interrogante de esta semana, ¿no? Porque hay razones para que no la baje la tasa de referencia, sobre todo por lo que vemos en el componente de servicios, que está alrededor del 5% anual y como comentaba Héctor, pues no vemos que haya una convergencia, pero también tiene una postura muy restrictiva. Y podemos atribuir a que las últimas lecturas de inflación que la general ha ido incrementándose se debe al componente no subyacente donde la política monetaria no tiene efecto porque estos precios no se determinan por la oferta y demanda, en específico los agropecuarios, y hablamos más del cambio climático para estos precios. Entonces, sin duda alguna va a ser una decisión muy complicada. Seguramente va a ser dividida y pues tenemos que estar muy pendientes de cuáles son los argumentos después cuando se publiquen las minutas, de cuál fue el razonamiento de cada uno de los subgobernadores y de la gobernadora. Ahora, control de ¿qué debe hacer en caso de volatilidad? Me parece que el tipo de cambio que tiene México, que es un régimen de tipo de cambio flexible, es uno de los amortiguadores y de los pilares de la estabilidad macroeconómica que tiene el país hoy en día. Entonces, cuando hablaba la subgobernadora de proveer liquidez para disminuir la volatilidad, estamos viendo un tipo de cambio sí que se depreció en las últimas 48 horas, pero lo vemos de forma ordenada y ahí coincido totalmente con Carlos, no debemos de pedirle al Banco de México una intervención porque ahorita los mercados tienen los suficientes dólares para depreciar un poco más el peso, pero que esto sea
entre la oferta y la demanda de nuestra moneda y sin tener regímenes cambiarios como los que nos llevaron a las crisis en los 90s y en los 80s. Sí, no, de hecho a eso me refería, a inyectar liquidez, no a establecer un control de cambios. Eso es justamente lo que dijo la subgobernadora. Luis, ¿cómo ves? ¿Tú qué le recomendarías si estuvieras sentado en esa mesa? Porque, oye, es que el papel de los bancos centrales tampoco es tan fácil. A veces parecen los payasos de las cachetadas. Mira cómo le está yendo a la Fed. Si se tarda mal, si ahora no se acelera, peor. Y Sí, las claro. consecuencias son brutales. Mira el caos financiero de esta semana, del lunes. ¿Y a quién se lo achacan? A la Mira, Fed. si me hubieras preguntado ayer, ¿no? Con toda la volatilidad que estábamos viendo y asumiendo que esa volatilidad iba a continuar en la semana, yo te hubiera dicho casi con certeza que no bajaba, ¿no? ¿Por qué? Porque no había diferencia entre hacerlo hoy o hacerlo en septiembre, ¿no? ¿Y para qué meterle más leña al fuego, ¿no? Al final del día, pues era, o sea, lo que vimos el sábado, el domingo y el lunes fue un tema que se llama carry trade. El carry trade dependía o depende de las tasas altas en México. Bajarlas iba a ser echarle más leña al fuego, más volatilidad. Entonces, ayer, de hecho, tuve un par de llamadas, un par de entrevistas y decía, si esto continúa, no van a bajar, se van a mantener y probablemente en septiembre lo retomen. Ahorita hemos visto un mercado ya más tranquilo, un mercado incluso rebotando. Banxico ya ha señalizado, o sea, ya ha señalado la baja para ahorita el 8 de agosto, 25 puntos base, es lo que el mercado está esperando. La subyacente está ya alrededor del 4%. Entonces, yo no vería problema con ver una bajada o con hacer una bajada de 11 a 10.75. La verdad es que buscas hacerlo paulatino. En temas económicos realmente no tiene un impacto, no es un momento, o sea, bajarla de 11 a 10.75 en ningún momento va a ser que la economía explote en consumo o la gente deje de ahorrar. Es una señal, básicamente. Es exactamente una señal, ¿no? La política monetaria en México necesita ser agresiva, subirte, ya sea no de golpe, pero sí de manera consecutiva, 2 o 3% para empezar a sentir el efecto en la economía. 25 puntos base no te hace nada y mandas el mensaje de, ok, ya lo estamos haciendo, estamos bajando, es de manera paulatina, vamos hacia allá, la inflación todavía no se controla y ahorita tienes la mesa puesta para hacerlo, ya lo avisaste y el mercado te lo está, es lo que está esperando, ¿no? Entonces yo pensaría que ¿Crees que ya lo descontó? Que el yo mercado creo que está ya descontó completamente el punto descontado por 25. el mercado. Sí. Sí está completamente ya descontado. Pues mira, hay un tema de fondo, Héctor, y el tema de fondo, ligado por supuesto a la cotización del peso, tiene que ver con las perspectivas de enfriamiento, posibilidad de recesión en Estados Unidos, y eso sí que afecta ya no solamente el fin del sexenio del López Obrador, porque ya le queda muy poco, de aquí a octubre ya es muy poco, digamos, las decisiones que incluso pueda tomar, pero sí el inicio del próximo gobierno y la transición, una vez que Sheinbaum tomaría posesión del cargo el 1 de octubre. Con el escenario o con ese rompecabezas que muchas veces no hacía sentido al que tú te has referido, ¿cómo ves el efecto que pueda tener en efecto una recesión en Estados Unidos sobre nosotros? Ya no te digo sobre el mundo, que ya nos los advirtieron, dicen que con una sobrereacción en las turbulencias del pasado fin de semana, pero sobre México, donde pues la relación es casi total. Creo que es otra gran pregunta, Pepe. A ver, y una respuesta muy directa es, obviamente, una recesión en Estados Unidos nos afectaría y potencialmente nos puede afectar mucho. Si de repente teníamos tasas de crecimiento mediocres con Estados Unidos creciendo, pues imagínate en escenarios más negativos. Ahora, yo quisiera tener cuidado porque esta recesión en Estados Unidos lleva anunciándose casi podríamos decir años. Entonces, no es ni obvio que llegue. Si llega,
también tendríamos que estar viendo la profundidad y su duración. Pudiera ser algo más con un sabor a un ajuste que a una recesión. Entonces, ahí no me preocuparía tanto. Creo que nuestros problemas son más, digo, y también, a ver, Estados Unidos va a una elección, esto no sabemos qué tan cerrada va a estar, es una telenovela que se ha movido a una velocidad vertiginosa. Pues sí. Y claro, y va a haber declaraciones para México, particularmente Trump, pues yo creo que somos uno de algunos de sus villanos convenientes y está el tratado, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me preocupa más que yo veo una disonancia entre los mensajes económicos de la presidenta electa o virtualmente electa y todo para usar el término más preciso y su equipo que creo que han tratado de mandar pues mensajes conciliadores, etcétera, con una serie de decisiones políticas que chocan con esto. Es decir, quieren hacer y proponer una serie de cosas que para los inversionistas son muy malas o al menos riesgosas. Y me parece que la lógica es bien irresponsable de decir, tenemos un mandato de esto. Claro que no hay un mandato de eso. Se están metiendo a muchas cosas que la gran mayoría de los votantes ni entienden. Y yo creo que, por ejemplo, los organismos autónomos son así como que un ejemplo muy claro al respecto, pero que los inversionistas sí. Entonces, le estás pidiendo a los inversionistas que te compre un paquete de medidas políticas que no son buenas a la luz de una lógica económica. Yo creo que ahí está la tensión verdadera. O sea, digamos, puntualizar, mientras mandan a Ramírez de la O a tranquilizar a los inversionistas a Londres y mandan mensajes de calma para que no haya una depreciación desordenada, dices, hay medidas de política económica de fondo, como la reforma del Poder Judicial y los órganos autónomos que están en contradicción con esos mensajes de calma. Seguramente coincides, Adriana, con el punto, pero mira, justo hoy el líder de Morena en el Congreso dijo que iban a hacerse modificaciones o ofreció modificaciones, por ejemplo, a el tema de la reforma del Poder Judicial, diciendo, pues no van a ser la forma de elección tan desordenada como ustedes piensan, no van a ser solamente la elección popular de quien fuera, o ni por tandeo, ni por rifa, sino que va a haber un comité académico que filtre los aspirantes que quieran presentarse y luego entonces esos sí serían electos popularmente. Los mensajes o la presión de los mercados ya se está reflejando en esos cambios de actitud como el que estoy señalando o no. Bueno, es muy importante que estemos conscientes que Estados Unidos es el país donde se dirigen 8 de cada 10 dólares de nuestras exportaciones, que tenemos el instrumento del TEMEC, que da cierta, no solo continuidad a esta relación comercial, sino orden y un cierto grado de certeza. Ahora, estos órganos autónomos, como lo es el caso del IFT y la COFECE, están considerados en los capítulos de competitividad que están en el TEMEC. Entonces, en 2 años, en 2026, tenemos el reporte del TEMEC para, pues, no está muy bien definido si se va a abrir una negociación más grande, dependiendo quién llegue al Es solo poder. revisión, ¿no? Es solo revisión. Exactamente, para ver si continúa 10 años más. Pero México está dando las señales de quiero ser juez y parte en mercados que ya habíamos establecido leyes o instrumentos de certeza jurídica. Entonces, eso es muy delicado
para nuestros socios comerciales y no solo para ellos, sino para pues los mexicanos, que ahí se dirigen 8 de cada 10 dólares que exportamos. A ver, déjame retomar la misma pregunta que le decía Adriana, Luis, y es cuando el presidente dice, todavía podemos aguantar un poquito más, se refiere a que está interpretando justamente todas estas turbulencias como una presión hacia las políticas, las propuestas de reformas que se están discutiendo y que habrán de aprobarse o por lo menos discutirse en septiembre en el Congreso. ¿Tú crees que eso se refiere a que puede aguantar las presiones? Yo creo que sí, yo creo que está sentando la base un poco para la volatilidad que podríamos ver en septiembre. Si bien comentábamos que la volatilidad que vimos hace un par de días fue meramente global, yo creo que septiembre va a estar plagada de volatilidad local, ¿no? Entonces yo creo que está sentando la base para ver una depreciación, dado las reformas que quiere pasar en septiembre. Hablando un poquito de lo que decía Héctor, complementándolo también, tenemos una memoria reciente de las recesiones muy traumática, ¿no? 2020, profunda, como nunca la habíamos visto. 2008, profunda y larga, como nunca la habíamos visto. O sea, no hemos tenido una recesión típica, por lo menos no en Estados Unidos, desde 2001, ¿no? Llevamos 20, o sea, las dos recesiones que ha habido entre el 2001 y hoy han sido recesiones traumáticas. Entonces, no necesariamente la recesión que viene es de este tipo, ¿no? Como decía Héctor, puede ser una recesión mucho más corta, mucho menos profunda. Si recuerdan, México estuvo en recesión de 2019 a 2020, hasta junio de 2020. Antes del COVID, México ya estaba en recesión. Realmente no se sintió tanto, ¿no? Entonces, podemos estar en algo similar. Hablando un poquito de los autónomos, sí, definitivamente estoy completamente de acuerdo con lo que decía Adriana, con lo que decía Héctor, no, o sea, mandan la señal equivocada, pero también es parte de una tendencia, ¿no? De este, como decía Hegel, ¿no? De este zeitgeist, de este espíritu de los tiempos. La verdad es que está cambiando, no solo en México, sino está cambiando a nivel global, ¿no? Trump también ha dicho, si es que llega Trump, que quiere echar para abajo a algunos organismos autónomos. ¿Por qué? Porque le restan poder, ¿no? Estamos viendo una concentración de poder, no solo en México, sino en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, que no se había visto antes. Si volteamos a ver, por ejemplo, el índice de la democracia, no hay un índice de democracia, vamos a ver que tocó su máximo en 2015 y de ahí ha ido para abajo, ha ido francamente para abajo a nivel global. Todos los componentes del índice de democracia ha ido para abajo, excepto la participación ciudadana, es decir, este cambio en el espíritu de los tiempos a nivel global se está dando, además, con la voluntad de la gente. Entonces, a ver, no estoy intentando justificar lo que está pasando, pero México es parte de esa tendencia global, de ese cambio en el espíritu de los tiempos, ¿no? Y incluso, perdón que te interrumpa, Luis, pero incluso ahí está una de las principales propuestas de Biden antes de irse, una reforma a la Suprema Corte de Justicia, que dice, es necesario que haya mucha más rendición de cuenta de parte de los ministros y no sean, digamos, esos papas, ¿no? De contrapoder mayoritario que no responden a nadie. ¿Tú crees que eso también está dentro de la lógica? Yo creo que sí. A ver, Trump logró poner varios ministros de la Suprema Corte, distinto a aquí. Los ministros allá se cambian cuando se mueren, ¿no? Entonces, o sea, a Trump le tocó que se le murieran varios y tuvo que poner varios. Entonces, si hay una concentración de la Suprema Corte allá, que igual a los demócratas no les gusta. ¿Y qué hacemos cuando no nos gusta? Pues lo cambiamos. No, es un poco la dinámica que estamos viendo aquí también. Al hilo en menor medida, pero sí. Al hilo de lo que acaba de decir Luis, Héctor, me llama la atención también que de todas estas, digamos, temores que puedan tener los inversionistas respecto a las reformas en los órganos autónomos o al Poder Judicial, lo que sí no hemos visto es mayores comentarios sobre estas reformas en Estados Unidos. Por supuesto, no las he visto del gobierno de Biden, una crítica o expresar temores graves al respecto, o incluso respecto a los órganos autónomos. A lo mejor no las he visto y me equivoco, pero no veo que haya una gran presión de parte del gobierno norteamericano sobre ellas. ¿O tú cómo ves? Y si en todo caso, ¿cómo las explicas? Mira, yo creo que con una lectura complicada de
del Poder Judicial, la Secretaría de Estado sí puso por ahí algunos comentarios diciendo, a ver, cuidado, aquí hay cosas que pueden vulnerar democracia, etcétera, etcétera. Prácticamente es la única que yo me enteré. Ajá. A mí me parece que siendo un conjunto de reformas tan grande, o sea, como que de repente dice, pues a ver, vamos a ver finalmente qué cosas se presentan, qué cosas no. Y también Estados Unidos, pues creo que está metido en su propia lógica, tienen una elección interna y yo creo que a Biden de repente se le empezó a complicar mucho el asunto cuando se veía un triunfo de Trump como altamente probable, pero de nuevo esto se mueve muy rápido, en unos días ya es un tablero más balanceado que te lleva a otras cosas. Si le sumas al problema de Medio Oriente, la guerra de Ucrania, el asunto, otro geopolítico que yo creo que pone muy nervioso a Estados Unidos, lo que está pasando en el mar de China. Pues de repente a lo mejor Venezuela más reciente, pues yo creo que eso se ha prestado para que la atención se vaya a otras cosas. Pero también mientras que los gobiernos, y me quedo pensando en lo que decía Luis hace unos momentos, a ver, son muchos cambios con alguna correlación en gobiernos de distintos sabores y colores. Pero fíjate cómo calificadoras y mercados yo creo que sí han estado sustancialmente más atentos. Y esto le produjo mucho coraje al presidente. Yo creo que unas semanas después, pasada la elección, pues dice, pues ¿sabes qué? Yo aquí a mis votantes tengo mi base, dice que justifican, que le dan mandatos y todo, pero cuando los mercados le pusieron un estate quieto con esto de la reforma, incluso hubo un mensaje muy por ahí de qué nos importan los mercados, o primero es la justicia y bla, 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 bla. Yo creo que el equipo entrante está muy consciente de esta disciplina económica que a una base de su movimiento político le saca ahora sí que urticaria. Pero dices, bueno, ahí a seguir monitoreando. ¿Coincides, Adriana? Los norteamericanos están metidos en sus historias, en sus preocupaciones, en sus prioridades, en la geopolítica mundial y no están volteando a ver a México, o por qué razón no reflejan, digamos, la misma intensidad de la preocupación que los mercados. Totalmente de acuerdo que es una elección de temas internos principalmente y que tienen pues visiones muy contrarias ahorita los candidatos tanto demócratas como republicanos. Y en el caso de México, la atención desafortunadamente va a conflictos como lo es la migración, la situación en la frontera sur de Estados Unidos y por el otro lado tenemos el caso del fentanilo. Entonces, parece ser que yo en lo particular no he escuchado o no he leído una crítica hacia los autónomos, pero sí hacia cómo ha sido la estrategia de seguridad, sobre todo en temas de crimen organizado. No, bueno, y ahí tienes episodios como el del Mayo Zambada y el hijo del Chapo. Pero ahí, perdón, lo que está sugiriendo es que puede haber algún tipo de acuerdo, presión o convergencia, como lo quieras llamar, entre las prioridades que tiene Estados Unidos con el fentanilo, el combate a las drogas y la migración, con guardar silencio frente a otros asuntos internos del país. No, creo que nosotros estamos observando una lógica de cuáles son los temas que nos preocupan desde la perspectiva interna, como es el Poder Judicial. Y en Estados Unidos la retórica en este tiempo electoral va más allá sobre la migración en la frontera sur. Ya entiendo, perfecto. Se me está yendo el tiempo y vamos ya a la última ronda antes de despedirnos, Luis, y me gustaría retomar, un poco antes de que empezáramos el programa, te decía, ¿cuáles son
las fechas claves, y seguramente todos los que nos están viendo les gustaría conocer tu punto de vista, fechas claves sobre posibilidades de turbulencia o momentos en los que se va a agitar más este segundo semestre, que si este mundo, las expectativas fueran el indicador, pues lo que indican, perdón la redundancia, es justamente un segundo semestre trepidante, por decir una palabra ahí elegante. Sí, a ver, viene un segundo semestre complicado, volátil. Hay varias fechas o varios eventos que podrían desatar o ser fuente de volatilidad. El primero podría ser del 22 al 24 de agosto, es Jackson Hole, ¿no? Estados Unidos o la Fed utiliza Jackson Hole como una plataforma para hacer cambios en su política monetaria, por lo menos así ha sido los últimos 3, 4 años. Perdón que te interrumpa, o sea, ¿crees que no esperarían hasta septiembre la siguiente reunión de la FED para mover las tasas, sino que puedan aprovechar incluso la reunión del 28? No para mover las tasas, pero sí para señalar ya una fuerte baja y decir, a ver, bueno, una fuerte baja, pero una baja ya más franca, decir, a ver, ya llegamos, ya tenemos más confianza, ya va a empezar el ciclo, ¿no? Un cambio que no se ha señalado abiertamente, que se ha dejado entrever, pero pueden usar Jackson Hole para decir eso, o bien para decir, ¿sabes qué? Nos vamos a aguantar, todavía no tenemos la confianza, etcétera, etcétera. Y eso puede causar cierta turbulencia. Después viene septiembre, va a ser un desastre, va a haber mucha volatilidad local, reformas, mucho ruido político. Yo creo que septiembre va a ser un mes con alta volatilidad. Después viene la elección de Estados Unidos. Perdón que te interrumpa, mes patrio y ardiente. Exacto. Mientras no nos tiremos con la bandera del segundo piso, no hay problema. Pero bueno, viene la elección de Estados Unidos. Después viene la presentación del presupuesto el 15 de noviembre, ¿no? Que la gente va a estar se va a fijar mucho en que pues, efectivamente esa disciplina fiscal se mantenga, ver dónde se van a gastar los dineros, de dónde va a venir el dinero extra, etcétera, etcétera. Oye, ahí es donde vamos a tener que buscar el plan de austeridad de Sheinbaum. Exacto. Ahí al final del día los números no mienten, ¿no? Entonces el presupuesto nos va a decir si efectivamente va a cumplirlo o no. Y ya después en diciembre tenemos un par de cambios en instituciones importantes. La primera es Banxico, Irene Espinosa técnicamente sale, la pueden reafirmar para otros 8 años. Sería una buena noticia que lo hicieran, dado que es el miembro más experimentado y más, a mi parecer, sensato de la Junta. Entonces, mantener a Irene Espinosa otros años más creo que sería positivo. Y después tienes a una salida en la Suprema Corte de Justicia, que bueno, ya veríamos si se hace bajo la nueva ley, qué reglas se utilizan, entonces seguramente también va a ser foco de volatilidad hacia ahí ya podría ser hasta en bloque. Exacto. Si prospera la reforma del Poder Judicial. Exacto. O sea, todos de vacaciones a final de año. Su aguinaldo y vámonos. Hasta el 15 de diciembre yo creo que vamos a poder respirar tranquilos. ¿Cómo ves, Héctor? ¿Así esperas este segundo semestre? Pues mira, yo creo que Luis hizo una fotografía, así un bosquejo muy bueno de momentos críticos. Yo creo que la atención va a estar puesta sobre septiembre. A mí me parece que Claudia Sheinbaum va a jugar con reglas muy diferentes, y más allá de su comportamiento. Las reglas del sistema versus las que le tocaron al presidente López Obrador creo que van a ser muy diferentes. O sea, incluso hay muchas cosas más frágiles y yo creo que eso también debiera marcar bastante sus decisiones. Y sí se va a tener que tener mucho cuidado con volatilidad, con la comunicación, me parece que se tienen que enviar mensajes a públicos y actores diferentes de lo que hacía el presidente López Obrador. O sea, a ver, lo que estás diciendo, si entiendo bien, es que Sheinbaum va a gobernar mucho más que el presidente López Obrador, viendo, considerando y cuidando a los mercados. Creo que no tiene opción. No tiene opción. Tenía los buffers, los márgenes del presidente López Obrador daban para más cosas. Ahorita la presidenta electa no los tiene.
O sea, tiene poco margen de maniobra desde tu punto de vista y Sustancialmente menos. sustancialmente menos. Voy a cerrar contigo, Adriana, y no sé si coincidas en que serán otras las reglas que canten a partir del 1 de octubre y en las frases que en efecto escuchamos después de la elección del presidente diciendo no es para los mercados que se gobiernan ni me someto a sus presiones, pueden cambiar, como dice Héctor, pensando pues, en el calendario bastante agitado que acaba de ponernos sobre la mesa Luis. Coincido en que va a tener condiciones mucho más complicadas de las que tuvo López Obrador y creo que el panorama que nos dio Luis es muy completo, pero no creo que el 15 de noviembre podamos estar ya tranquilos porque necesita el paquete económico tener un mensaje muy claro de que la consolidación fiscal es creíble, porque si no es creíble, entonces las calificadoras van a poner en serios aprietos a las ya de por sí apretadas finanzas públicas. Y el plan que nos dio Hacienda en abril en el documento de precriterios 2025 no es creíble. Es un recorte de 2.8 puntos del PIB al gasto programable. ¿Coinciden todos? 2.8 no es creíble, no hay manera de hacerlo. Luis, Héctor. O sea, bajar el déficit de 5.5 a 3. Yo no lo veo tan difícil. Por un lado tienes 1% del PIB que podría salir de no estar financiando estas obras faraónicas. Otro por ciento del PIB que puede salir de gastos no recurrentes que tuvieron que hacerse este año, ¿no? En CFE. Y otro 0.5% podría ser un crecimiento inercial del ingreso. Entonces no lo veo tan complicado tapar ese boquete de 2.5% para el siguiente presupuesto. Ya veremos después cuando empiecen a hacer cosas de infraestructura, etcétera, etcétera. Vamos a ver dónde sacan la lana, pero por lo pronto yo creo que para este presupuesto presentar ese 3% creo que podría ser viable. Yo sí lo veo bien difícil, fíjate. Yo, pensando en requerimientos financieros que van a tocar 6 puntos del PIB, voy a pensar en ese déficit porque sí, hay medio puntito por ahí que traen escondido en libros. Si tú me dices, van a lograr que los requerimientos financieros, que por eso hay que cuestionar también a la presidenta electa, habla de déficit y todo, no te dice cuál. Yo creo que está la tentación de meter un punto de déficit en libros y manejarlo como inversión. Pero si tú me dices, veo bien difícil que los requerimientos financieros en 2025 se vayan a menos de 4% del PIB, que no es una tragedia, siempre y cuando, y me quedo con algo que decía Adriana, empieces a hablar de una consolidación fiscal creíble en mediano plazo, que ahí, entre sector energético, pensiones, servicio de deuda y los nuevos compromisos adquiridos, va a estar bien interesante. No podemos estar, si puedo resumir lo que acaba de decir Héctor, no podemos estar ni entre el milagro y la derrota, sino más bien en planteamientos realistas y posibles para el próximo año. No sé si quieren agregar algo a Adriana, Luis, sobre lo que acaba de decir Héctor. Y si no es así, pues entonces se nos fue el programa y a mí lo que me queda es agradecerles mucho que hayan venido. Héctor Villarreal, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC. Mi querido Héctor, muchas gracias por todo. Gracias por estar, como siempre. Al contrario. Y por supuesto, Adriana García, economista jefa de México. ¿Cómo vamos? Muchas gracias, Adriana, por haber estado. Un placer. Muchas gracias por la invitación. Y Luis González, muchas gracias, Luis. Ha sido un placer. Ya seguiremos viéndonos en los siguientes programas que dediquemos a estos temas. Un abrazo a los tres. Encantado de participar y mil gracias. Muchas gracias a los tres, pero sobre todo muchas gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos próximo jueves, como todos los martes y jueves, acá a las 7 de la tarde. Mientras tanto, tenga una buena semana, páselo bien. Salimos por WOW TV, canal digital a todo el país, por la Generación Plural en el sureste, por mis redes, José Buen Día MX, en Twitter, Facebook y YouTube. Y muchas gracias a Fernando Robles, que es el productor de este programa y el que nos permite conectar y hacer que esta conversación pueda ser interactiva. Que tengan una buena semana. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bye.